Vamos a centrarnos, como habitualmente hacemos los días martes, en la columna, el espacio de Factum con Eduardo Botinelli. ¿Cómo va, Eduardo? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Hoy para analizar esta primer crisis, que yo, la verdad que lo dije toda la semana de turismo generalmente son semanas tranquilas, no pasa nada. Bueno, el gobierno enfrentó su primera crisis y ya vamos a estar profundizando. Antes de eso, hoy en la sesión del directorio del Partido Nacional estuvieron analizando la salida de Cecilia Cairo y así se expresaban sobre la primera crisis que enfrentó el gobierno de Yamandu Orsi. Estamos conformes con la decisión del presidente de la República de haber aceptado esa renuncia, que consideramos que bueno, era lo adecuado y bueno, no tenemos mucha más. Ya se han expresado legisladores, ya el tema está. Obviamente a veces quizás hay que tener un poquito más de cuidado y ser más exigentes cuando conformamos equipos, pero bueno, son experiencias que el presidente tendrá que transitar. Se resolvió de buena manera, quizás nadie ataca a la persona, ni cuestionamos su situación de vida, pero de repente no era la persona más indicada con las mejores aptitudes para estar frente a un ministerio tan delicado como es el que dirige las políticas de vivienda. Bueno, y ahora vamos a profundizar en el análisis de esta situación, la primera crisis del gobierno de Yamandu Orsi. Tema resuelto, puso el presidente cuando comunicó que aceptó la renuncia de Cecilia Cairo y es lo que ha tratado de hacer el Frente Amplio, dar vuelta a la página, algo que era hasta esperable. Fue muy temprano, ¿no? Bueno, sí, sin dudas. La primera característica que tiene es la temporalidad. Es una crisis que es muy temprana para un gobierno que recién arranca. De hecho, es la salida más rápida de un ministerio de la restauración democrática, por lo menos. Y acá, entonces, digamos, dentro de esa primera característica empiezan a aparecer otros temas que se mezclan o se involucran a lo largo de este episodio que decías, bueno, en un momento que en general no pasan cosas, bueno, se generó este problema para el gobierno y también en parte para el Frente Amplio. Acá tenemos, por un lado, la reacción que tuvo el Frente Amplio ahora, pero también cómo viene construido esto y por qué también tiene otro tipo de trascendencia. Y tiene que ver con que el Frente Amplio usó durante la campaña electoral el eslogan de que gobierne la honestidad. Y de alguna forma haber tomado esos hechos de corrupción, de escándalos, de discusiones éticas sobre la política, el eslogan en sí primero situaba al oficialismo de aquel momento, al gobierno pasado, en una condición distinta a la honestidad. Quedó embretado en su eslogan. Sin dudas es el primer punto, porque supone un necesario cuidado, una necesaria prolijidad muy fuerte de no solamente el Frente Amplio como partido, que también, sino también de lo que es el gobierno. Porque en definitiva se suma el eslogan, se suma la actitud desde oposición que tuvo el Frente Amplio también ante los distintos hechos que fueron sucediendo en el gobierno anterior. Porque eso también va dejando un rastro, digamos, de actuación. ¿Qué cosas se cuestionaron del gobierno anterior? ¿De qué forma se hicieron? Y eso implicaba varias cosas. Primero, cómo se comporta uno y cuáles son los elementos que pone arriba de la mesa, los cuidados que tiene. Y lo otro es que el otro va a estar esperando también que suceda algo parecido para reaccionar. Entonces, ahí también se suman en la misma dirección las dos cosas. Por un lado, el que gobierne la honestidad desde el punto de vista inicial del Frente Amplio, por lo tanto plantearse de la honestidad y en contraposición con el otro, que por lo tanto si uno dice que gobierna la honestidad, en definitiva está diciendo que no está gobernando la honestidad. Y por otro lado, subirse, digamos, con razón y con argumentos desde la oposición a los distintos escándalos que se fueron dando en el gobierno pasado. Entonces, sin entrar en la valoración del tema personal de Cecilia Cairo, lo que sí trasciende en términos de opinión pública es que hubo algún tipo de contradicción entre lo que el gobierno hacía y lo que pregonaba inicialmente. Después aparecen las otras miradas más vinculadas a cómo actuó el presidente. Pero en definitiva, la primera señal es hay un problema vinculado a temas de honestidad y que contrapone con eso. Y además supuso una decisión muy difícil para el presidente. ¿Por qué? Primero porque recién arrancaba. Después porque Cecilia Cairo es una figura de peso en el MPP, encabezó la lista de diputados en Montevideo y también tenía un rol relevante para cumplir durante este gobierno.
Pero, por otro lado, aparece eso, el peso propio de Cecilia Cairo, lo que tenía en el gobierno, y por otro empiezan a aparecer fundamentalmente a partir de redes sociales algunos planteos de figuras, de militancia del Frente Amplio, decían redes sociales, de cuentas de X, de Instagram, de YouTube, que no eran cuentas cualquiera de cualquier militante o de cualquier figura. Eran cuentas que habían sido utilizadas fuertemente durante la campaña como vehículos, si se quiere, comunicacionales, y que empezaron a plantear la necesidad de la renuncia de Cairo, ¿no? Hubo claramente, y en esto estoy haciendo una línea cronológica, matizando con algo de información que yo manejo, hubo un primer cimbronazo que Orsi parecía estar dispuesto a aguantar. La primera reacción de Orsi fue solucionar este tema y sigamos para adelante. De hecho, el primer pronunciamiento de Fernando Pereira va más o menos en el mismo sentido. El tema es que empieza a aparecer todo esto que vos decís. Las redes sociales, algunos militantes de izquierda connotados, que fueron muy ácidos y muy críticos con el pasado gobierno. Aparecieron también algunas personas que, estando activas dentro del Frente Amplio, no ocupan cargos de gobierno y que ponen muy alta la vara de la ética y de la honestidad a marcar cierto disgusto, más alguna, no sé si decir presión, pero sí algún comentario de hacerle saber al presidente que la no salida de Cairo era mal vista en la interna. Creo que terminaron generando un clima donde Orsi no le quedó otra que aceptar la salida de Cairo. Sí, es que si uno analiza las reacciones iniciales, pero también qué hubiese pasado si esa otra parte no aparecía, y era poco probable que la decisión hubiese sido la salida de Cairo solo por la acción de la oposición. O sea, la acción de la militancia y de las figuras estas que fueron apareciendo desde el propio Frente Amplio o Frente Amplista reconocidos, termina siendo lo que inclina la balanza, ¿no? Es decir, hay un par de días ahí donde, que en realidad es una reacción bastante inmediata, que cambian un poco el foco, digamos, desde una jugada desde la oposición, si se quiere, y tratar de explotarlo. Lo que pasa es que de la oposición realmente ni siquiera sabemos si iba a ser efectiva la jugada, porque Perrone ya había dicho que él no estaba de acuerdo con interpelar y que no le parecía algo como para hacer renunciar a una ministra, por lo cual el Frente Amplio iba a ir a una interpelación en diputados, iba a mantener el tema en la agenda, pero no estaba seguro que la oposición iba a tener los votos de censura o que eso iba a disparar, incluso hasta podía llegar a pasar que Cairo fuera del Parlamento y no tuviera una censura. Lo que pasa que hay otro tema, y es que en realidad no se podría convocar a una ministra por este tema. Sí, por tema de gestión. Sí, no se la podría censurar, se la puede convocar, ¿no? Se puede convocar a informar en todo caso, Claro. o una interpelación, pero no termina siendo, digamos, acorde a los procedimientos, ¿no? Y a la legalidad. Sí, ¿no? sí, no la podían, no podían formar una declaración en su contra para que saliera del cargo por esta situación. No podía dejar su cargo más allá de las consideraciones éticas que uno puede llegar a tener. Bueno, por eso. Entonces, no estaban dadas las condiciones, por más que el Partido Nacional, y hace esta declaración ahora en el directorio, busca de alguna forma sacar rédito, ¿no? Y es parte de lo que ha sido este proceso. Y sobre el final, ya vamos a retomar la oposición y sobre todo de cara al 11 de mayo, ¿no? Pero antes, que un gobierno arranque, un gobierno nuevo, porque no deja de ser un gobierno que estaba en la oposición en el pasado periodo, y en menos de 50 días se encuentre con esta situación, ¿cómo afecta? Bueno, sin dudas es un golpe, o sea, uno arranca y sufre un golpe. Y eso tiene dos connotaciones o dos miradas que podemos tener. La primera es, le complica la agenda inicial, es decir, estuvo hablando una semana de esto, ahora este Consejo de Ministros y los anuncios que se han hecho de alguna forma buscan cambiar la agenda, y es lo que hace cualquier gobierno cuando tiene un problema, es buscar elementos que logren cambiar la agenda. Un paréntesis, ahí también hay connotados personas de izquierda que le estaban exigiendo al gobierno que ya iban casi 50 días de gobierno, no había aparecido una medida todavía. Bueno, ahí hay como todo, una presión interna a conocer
Sí, que de hecho Alejandro Pacha Sánchez tuvo hasta un intercambio por redes, digamos, sobre ese punto con alguna parte de la militancia. Es decir, sí, había esa necesidad. Entonces, por un lado, le cambia un poco el eje, tiene un problema, tiene que cambiar una ministra, pero por otro lado, al mismo tiempo, al ser tan temprano, tiene mucho por recorrer. Es decir, 50 días en 5 años es poco, ¿no? Es decir, de aquí a completar los 5 años, tiene mucho para hacer, sobre todo en la parte de realizaciones, más que de anuncios, que es la discusión que está habiendo hoy desde el gobierno. Es decir, bueno, no estamos para anunciar, sino para hacer. Bueno, en el campo de las realizaciones justamente lo que queda es mucho por delante. Entonces, lo que sí claramente tiene que mostrar algún tipo de realización, pero algo de afectación hay siempre en estos casos, y sobre todo le da también algún flanco de ataque para la oposición. Es decir, este tema que mencionabas al principio, Orsi lo dio por laudado, el gobierno, el Frente Amplio lo da como vuelta a la página. Bueno, no solamente una de las partes decide si se dio vuelta a la página o no. Y en esto probablemente vuelva este tema en forma recurrente a lo largo de este tiempo. Aunque acá en Montevideo no parezca tanto, estamos a días de una nueva elección. En el interior es otra lógica, es otra dinámica, y obviamente los liderazgos locales tampoco creo que se vean influenciados por el caso Cairo. Digo, nadie va a resolver su voto en Rivera de acuerdo a si Cairo debía contribución o no. Pero no dejamos de estar ante un acto eleccionario el próximo 11 de mayo. ¿Esto juega o no juega en algo? Bueno, lo primero es que el Partido Nacional de alguna forma se busca atribuir, digamos, el éxito de haber logrado la renuncia de una ministra a partir de su acción. Y en parte la opinión pública de alguna forma queda de esa forma. Es decir, bueno, el Partido Nacional hizo acciones que llevaron a que el presidente tomara esa decisión, por más que recién hablamos que no era esperable que fuera solamente por esa acción que tomara la decisión. Lo que le permite de alguna forma es mitigar o neutralizar algunas campañas que estaban empezando a desarrollarse y que de hecho el Frente Amplio tenía. No solamente que hablamos sobre lo que pasó en octubre y noviembre, sino también hacia mayo había una estrategia trazada en hablar de los temas de corrupción y se metían los temas de Artigas, el tema Besosi. Bueno, de alguna forma el Partido Nacional con este tema logra aplacar, por lo menos disminuir, mitigar o neutralizar lo que podía hacerle negativo. Ahora, estos hechos, lo hemos visto durante el gobierno anterior también, en general no son de impactos inmediatos, no son generalizables y no son que un hecho particular genera un cambio en la opinión pública. Y eso es algo que en realidad lo vamos a saber, faltando tan poco, es probable que recién se sepa con el resultado del 11 de mayo, no con especulaciones previas. Pero lo que sí va generando, en todo caso, un desgaste es la acumulación de casos. Claramente, este gobierno no tiene acumulación, entre otras cosas por el tiempo, pero no la tiene. Lo otro que sí me parece relevante es que la política en el último tiempo ha entrado en un terreno que es complejo, es complicado y puede ser peligroso. Y es esta cuestión de que estamos todo el tiempo hablando de casos, de escándalos, de corrupción, de lo que fuera, digamos, o póngase el nombre que sea, pero de acusaciones cruzadas permanentes que de alguna forma están cuestionando la moral y la ética de la política y de las personas que integran la política. Y eso es algo que hay que poner arriba de la mesa, de hasta dónde van a ir estos cruces de acusaciones permanentes, porque en el fondo van generando una horadación de la credibilidad de la ciudadanía sobre los elencos políticos, sobre las instituciones políticas. Está claro que dos cosas, ¿no? A mí, y esto es cuenta mía personal, no es parte de tu columna. Digo, me sorprende el escaso poder de reacción que tuvo el Frente Amplio para anticiparse a la crisis, ¿no? Creo que esto Cecilia Cario lo pudo haber solucionado ella, su entorno, ni bien surge la información. Tuvieron unas horas, unos días para tratar de atemperar, y me llama la atención cómo no se hizo. También me llama la atención cómo el Frente Amplio nunca logró torcer la opinión pública. Esto de, fuera de lo que fuera, no era algo vinculado a su gestión, no deja de ser un tema personal. Digo, uno no sabe, y realmente no sabe, la situación patrimonial de deudores, de ministros, legisladores. O sea, hay tanta gente en el mundo de la política de la cual no sabemos si deben, si tienen terreno regularizado, si no tienen terreno regularizado, si son deudores incobrables o no.
y el Frente Amplio nunca logró sacar el foco de esa cuestión en el sentido de esto era un tema personal. O sea, es como que en un momento cuando se dieron cuenta que la mano venía de que había una opinión en contra negativa, muerto el perro, curada la rabia. Sí, y además agregaría un punto, y estaba lo que pasó en los 5 años anteriores, ¿no? Es decir, cómo la opinión pública y el gobierno fue procesando las distintas crisis y cómo estaba reaccionando, digamos, con este tema de las renuncias, que, dicho sea de paso, se hizo como un culto a la renuncia como algo que soluciona problemas. Y en realidad lo que hace es... tapar el problema. Bueno, en definitiva, Sí, termina de tapar una nadie parte. iba a hablar de en 3 meses si Cairo se regularizó el terreno, ¿no? Esa es la realidad. Y sí, efectivamente, de hecho, Fernando Pereira hizo una especie de autocrítica de falta de sintonía con lo que sucedía en la reacción de la ciudadanía, ¿no? Es decir, bueno, que en realidad no estaba siendo, digamos, representativa lo que estaba actuando el presidente del Frente Amplio o el Frente Amplio en los primeros pasos con lo que estaba sintiendo la ciudadanía y una parte de la militancia. Voy a insistir con el concepto Nicolás Núñez, Dixit, porque me hago cargo de lo que digo. Cuánto más sano hubiera sido para la sociedad dejar a Cecilia Cairo en el gobierno y exigirle que del Ministerio de Vivienda haga algo para que hayan menos Cecilias Cairo, que no sea tan difícil regularizar, que no sea tan costoso, que no sea tan burocrático. Creo yo que hubiera sido más provechoso para la ciudadanía. Ahora se deja hablar del caso Cairo y seguimos como estábamos hasta antes de Cecilia Cairo. Eduardo, gracias. Gracias a ti. Pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.